Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, eh, el objetivo de juntarnos un rato, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a hacer unos minutitos. El objetivo de juntarnos acá un rato es tratar de reforzar algunos conceptos que nos permitan mejorar o fortalecer eh, el diseño de los modelos. Entonces, viendo un poco algunas cosas que habían surgido clases anteriores, la semana pasada, entonces decía, bueno, eh, quizás no hablamos un poco, ya no tanto sobre el código, sino de algunos aspectos que nos permitan, conceptos que me permitan trasladar esos elementos al código. Entonces, para arrancar, eh, arrancaríamos por lo que tenemos más fresco, que es un poco el concepto de lenguaje. Y ahí me gustaría detenerme un ratito y preguntarles a ustedes también como si están interpretando lo que tienen que hacer, uno, dos, si están interpretando cómo lo tienen que hacer, que sería el otro aspecto. Em, Entonces voy a mirar acá, voy a mirar acá. Bien, muy bien. Compartir la pantalla. Bueno, em, estamos ya recorriendo, transitando lo que es el diseño físico, es decir, la implementación de un caso a partir de un problema, a partir de un caso de estudio. Nos fuimos encontrando con diferentes situaciones, la del hotel, la de las reservas, em, la de los proyectos. Y después nos vamos a ir un poquito, vamos a ir avanzando con algunas otras especificaciones, en este caso como especificaciones narrativas, es decir, que están descriptas los problemas, no tenemos conjunto de datos de referencia. Y acá yo planteo una cuestión con respecto al análisis de requerimientos, al análisis del problema. Cuando leemos un problema, un caso de estudio, yo planteo dos cosas. Uno es entender lo que se quiere desarrollar, cuál es el eje, el concepto o problema que se quiere resolver y que tenemos que plantear en nuestro diseño. Después, después, una vez que identifico el problema, empiezo a trabajar con la identificación de los objetos por los cuales vamos a modelar ese problema en una base de datos. Son entidades, sus atributos y sus relaciones. Las relaciones entre entidades, como lo venimos diciendo siempre, surgen del comportamiento de los datos
em, entre ellos. Esas relaciones, de la misma manera que nosotros identificamos ya en una entidad la clave primaria, el tipo de datos que va a tener cada campo, cada columna, las relaciones, las claves foráneas también van a responder de la misma manera que lo que decíamos recién, los otros elementos como la PK, el tipo de dato, el dominio, responden a los requerimientos del modelo de datos. ¿Sí? Requerimientos o restricciones del modelo de datos. Las restricciones eh, o requerimientos del modelo de datos son los que nos permiten definir e identificar las entidades, tablas, sus columnas, sus atributos, el tipo de datos. Nos va a permitir identificar el comportamiento, si recibe valores nulos o no, es decir, si un atributo o un dato es opcional en esa tabla. Una restricción o requerimiento del modelo nos permite identificar claramente cómo se va a definir nuestra clave primaria y también nos va a permitir identificar cómo se va a definir la clave foránea. Entonces, cuando yo defino, cuando yo identifico los requerimientos del problema en cuanto al modelo de datos, estoy identificando cómo voy a estructurar mi base de datos de la mejor manera posible para que los datos sean almacenados de forma consistente, evitando la redundancia, cosa que después yo pueda hacer extracción coherente de los datos. Dentro de un problema pueden surgir, pueden surgir restricciones de negocio. Restricciones de negocio son aquellos aspectos que se presentan en la especificación de requerimientos, pero no necesariamente pueden ser moldeadas, implementadas dentro del gestor de base de datos, directamente sobre el modelo. Em, ¿Cómo cuáles? ¿Qué situación podría llegar a surgir que diga, mira, no puedo llegar a hacerlo de forma consistente, coherente, una regla de negocio? Vamos a mirar el caso de pedidos y clientes. Cuando trabajamos hicimos este ejercicio y después empezamos a plantear supuestos que decíamos, mira, la verdad que necesitamos tener un modelo de datos o que nuestro sistema en realidad eh, permita tener agregados al, en el pedido, pero que cada agregado esté identificado con el plato específico. Y ahí se acuerda que tuvimos que hacer un artilugio, empezar a encontrar las estructuras necesarias para ver si era posible. Vimos que en el diseño conceptual, del diseño conceptual al modelo relacional, en el modelo relacional costaba implementar ese requerimiento, que en el modelo físico lo hacíamos eh, unificando atributos. Es decir, teníamos una tabla que tenía con el mismo atributo, componíamos referencias a tabla distinta.
Pero a veces no puede suceder eso. Necesitamos generar o utilizar em, otros recursos en los motores de base de datos que vamos a ver ya a partir de la otra, para el segundo parcial. Y más que para el segundo parcial, lo vamos a ver implementado en el proyecto, que tienen que ver con disparadores, procedimientos almacenados, con vistas, con funciones. La idea y el objetivo en esta primera parte no es ir ni utilizar esos elementos para resolver las restricciones de negocio, sino representar el modelo lo mayormente o tan normalizado como se pueda, orientado a tener un almacenamiento consistente de los datos. Necesito, o por lo menos que cerremos esa idea, porque van a haber situaciones que se pueden presentar donde se indiquen algunas reglas de negocio o algunas situaciones eh, que va a escapar del modelo, que escapan del modelo, y que se tiene que sí o sí recurrir a o respaldarnos a programación en el motor de base de datos o implementaciones de verificación en los sistemas. Siempre que vayamos hacia los sistemas, tengan en cuenta que estamos hablando de ya una base de datos multisistema, multiplataforma, por lo cual vamos a tener sistemas distintos consumiendo los datos y de ahí la necesidad siempre de tratar de eh, concentrar lo mayor posible en la base de datos y delegar a los sistemas lo que ya no se puede hacer en el motor. Bien, planteado esto, ¿qué cosas sí entran que nosotros tenemos que identificar en nuestra base de datos, en nuestro problema y aplicarlo a nuestra base de datos? Restricciones de unicidad, hacia aquellos definir si hay atributos que no se tienen que repetir dentro de un conjunto de datos, por ejemplo, el quit. Em, Ver y definir en algunos, puede estar definido en el problema que algunos atributos o columnas pueden ser susceptibles de algún dato por defecto. Por ejemplo, eh, cuando, cuando se da de alta la reserva, cuando se ingresa una nueva reserva, se debe especificar la fecha de reserva. La fecha de reserva es un dato obligatorio. Siempre tiene que tener, cada reserva siempre tiene que tener la fecha. Pero si no se ingresa la fecha de reserva, se debe incorporar la fecha actual, la fecha en la cual se genera el registro. Es una restricción. Si yo no ingreso la fecha, la fecha que debe ser almacenada es la fecha actual en la cual se genera el registro. ¿Sí? Eh, por dentro de eso tengo una restricción, la tengo que plantear, tengo un elemento para hacerlo y ese elemento para hacerlo es la operación, la cláusula default. Ya lo tengo que implementar a nivel de diseño lógico, ¿Puede tirar? lo tengo que hacer ya en el código, en el script SQL. Em, ¿qué otro, qué otro dato puedo controlar o pedirme como restricción? Por ejemplo, que el email
sea un correo electrónico válido. Que, como dijimos la otra vez, la fecha de nacimiento. Bueno, la fecha de nacimiento, em, que no sea, bueno, que sea menor a la fecha actual y sea mayor quizás a un rango, ¿sí? De edad. Puedo tener ese control. Puedo tener un control de quit, por ejemplo. Un quit tiene 8, 11 caracteres de longitud. Entonces, puedo controlar el quit. El quit va a ser solamente numérico, sin guiones. Ya es una restricción de dominio. Pero también puedo hacer un check de decir que no sea o que la cantidad de caracteres sea, no sea mayor a 11, sea igual o menor a 11. ¿Mm? Es decir, esos controles que yo lo puedo, esas restricciones, esos requerimientos que yo lo puedo implementar en la base de datos, son restricciones del modelo de datos, son restricciones de la base de datos. Aquellas consideraciones o restricciones eh, que requieren una programación o un conjunto de actividades de desarrollo en el motor de base de datos o por fuera de la base de datos, generalmente se le llaman reglas de negocios a nivel general, más amplio, ¿no? Son las reglas de negocio, las reglas o requerimientos que se imponen al sistema, pero ya que el modelo estructural para el almacenamiento de los datos no lo puede implementar. Sí, quizás el motor a través de una programación de disparadores, procedimiento almacenado, como les decía recién, funciones, vistas, etcétera. ¿Mm? Entonces, para entender un poco los conceptos, ¿a qué llamamos requerimientos y especificaciones implementadas para el modelo de datos? ¿Y a qué denominamos reglas de negocios que no pueden ser implementados en el diseño del, de la base de datos, en el modelo de datos? ¿Mm? Bien, repasemos un poquito entonces los conceptos del diseño físico. Cuando hablamos de diseño físico, estamos hablando de llevar un diseño del modelo relacional a una implementación en un motor de base de datos relacionales. Ese motor de base de datos eh, tiene que ser un motor de base de datos con capacidad de definir base de datos relacionales, es decir, implementar estructuras en tablas y sus relaciones y las relaciones entre ellas a través de claves foráneas que no son más que restricciones de integridad. Para definir esas estructuras usamos el lenguaje, de facto el lenguaje que está asociado a los motores de base de datos relacionales, que es SQL. Dentro del SQL se pueden organizar en subconjuntos de instrucciones. Nosotros le prestamos atención en esta primera parte al lenguaje de definición de datos, que son el conjunto de instrucciones que nos permiten definir las estructuras, modificar estructuras y borrar esas estructuras. No estamos trabajando a nivel de registros, a nivel de datos, solamente a nivel de estructuras. Vamos a mirar algo con respecto a los insert, cómo se inserta un registro, qué tenemos que considerar para una inserción de registro, los efectos de poder validar nuestro modelo de datos
creado. Em, Les recomiendo que tómense unos segundos para leerse el documento. Está interesante, un camino em, que está bien explicado. Se basa y toma mucho de la literatura que está en el aula virtual. La pueden complementar con esa literatura. Bueno, hablábamos de que el SQL es un lenguaje de facto, pero también es un lenguaje estándar, por lo cual, como vimos en la clase anterior, podemos copiar y pegar eh, por lo menos el de esta herramienta, que es el RD Plus, copiar y pegar lo que es el código que se genera, y ese código lo podríamos pegar tanto en SQL Server como en MySQL. ¿Mm? Y debería funcionar. ¿Por qué? Porque el RD Plus, todo el código que genera, lo genera basado en el estándar. Entonces, no va a tener problema en su ejecución. Eso ya lo hicimos. Ahora, em, ¿basta con esto? ¿Basta con copiar y pegar? No. ¿Por No, qué? Bien, ¿por qué? porque hay cosas que no reconoce bien en la base de datos. Y también hay que especificar Bien, lo que era el usuario. bien. Eh, También puede ser porque hay que agregarle las fechas y los horarios en que se registraron, se hicieron registros en la tabla. claro, si nosotros, por ejemplo, le pedimos control. Sí, 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 todavía no creé ninguna base de datos. Vamos a aprender de los errores anteriores. Em, si yo le pido algún control de usuario y fecha, em, quizás eso en el modelo de datos no sea necesario crearlo todavía en el diseño del modelo relacional. Pero yo le puedo poner una restricción de decir lo siguiente. eh, a los efectos de un proceso de auditoría, seguridad y control de las operaciones que se realizan en la base de datos de la empresa, es necesario saber o tener un registro de el usuario que crea cada registro en una tabla o en las tablas más críticas, quizás en las tablas que sean de clasificación o sí, de tipificación como ser departamento, tipos de empleado o tipo de equipo, esos no, pero sí en las operaciones por ahí más sensibles de dar de alto a un empleado, generar una reserva, eh, bueno, en eso tener una auditoría, por lo cual voy a necesitar una tabla de usuario y asociar eh, esa información dentro de la tabla. ¿Cómo lo hago? Voy a tener que agregar a cada tabla de interés, a cada tabla de interés, agregarle, no hay una fórmula para esto, pero se utiliza, son cuatro columnas, que es el usuario de creación, el usuario
de modificación, la fecha de creación y la fecha de actualización, última actualización, last update o update nada más. Eh, Podríamos crear esas, esas estructuras y lo agregaría a cada tabla que lo requiera. Si yo lo hago con un alter table, mucho más fácil, y se lo agrego a cada tabla. No, por ejemplo, update, date create, date update, que son fechas de creación y fechas de actualización. Quizás yo pueda generar algún recurso para esos datos se actualicen automáticamente. ¿M? No, no, son del usuario. No, no, no. Ponerlo así, por ejemplo, edificio. Em, Acá nosotros podemos poner algo así como que siempre tiene que haber un valor, ¿sí? El user update puede ser null. Eh, Acá queremos la fecha, fecha y hora, de dónde lo vamos a tomar al dato. Profe, Sí, ¿se le puede poner tanto add column como simplemente add? O sea, si tiene que tener add column. no. Esto lo había mostrado en el ejercicio anterior. eh, no sé, ¿cuál es? Esperen que estoy buscando el script. Eh, que es opcional para no sé si lo tengo por acá, un alter table que habíamos hecho de agregar una columna, me parece. Es opcional está dentro del formato, pero es opcional para las columnas. Add, se entiende que vas a agregar una columna. Después, cualquier otra operación necesita la palabra clave de la operación que vas a hacer. Ah, ok, por defecto Eh, ya añado una columna. exacto. Profe, una consulta. Pero estaba segundo que me parecía que lo habíamos hecho. Sí, En el parcial se podían ocupar las herramientas para hacer los diagramas de entidad-relación, los relacionales, digamos. Por ejemplo, sí, el Franco. RD Plus, cosas así. Yo la Sí, clase pasada, yo sé que se extendió un poco, pero me tuve que ir antes. sí, sí, sí. Eh, sí, pueden usar el RD Plus. Pueden hacer el diagrama conceptual, si en el caso que se guíen bien, es el diagrama conceptual, si no, hacer directamente el diagrama relacional y de ahí generar el SQL, copiar y pegar. Lo que sí le digo que eso solamente no le va a servir. Y si llegan y si la entrega es el script y entregan el script como está le da el RD Plus, no le va a servir, eso no está bien. Sí pueden usar el RD Plus. Eso sí, ante la pregunta sí lo usan. Le va a simplificar la generación del script. Perfecto. Ahora sobre esto van a tener que trabajar. ¿Sí? Sobre esto van a tener que trabajar.
Le vamos a pedir, un ejemplo, que aquellas, algunas columnas, algunas tablas tengan eh, una clave primaria autogestionable con un valor autogestionable, ¿sí? Frente a eso, ¿qué significa? Que tenemos que darle potestad al motor de base de datos para que gestione la clave primaria que nosotros definimos. ¿Qué significa eso? Que sea el motor que va a garantizar la unicidad de esa clave primaria. Vamos a crear acá. Y voy a crear la base de datos. Voy a crear la base de datos. Me voy a ubicar en la base de datos. Uy, me equivoqué botón. Ahí está. Una recomendación cuando estén en el examen o cuando usan siempre, fíjense, estén trabajando y si utilizan el SQL Server, fíjense que esta línea está amarilla acá, significa que hay datos sin guardar. Entonces voy a guardar este script. Voy a poner el script de clase de hoy, 20, 25, 09, 10. Guardo el script y esto ya aparece en línea en verde, que significa que ya guardé el código generado. Entonces, me ubico, me veo, verifico que estoy ubicado, reserva 2025. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me sirve crear nada más? No, acá yo tengo que, recuerden, constraint, FK, departamento. Eh, si usamos Snake Case, sería todo en minúscula, pero nosotros por ahí le decimos que lo que identifica el tipo de restricción lo pueden poner esas siglas mayúsculas para darle un poquito más de visibilidad. Perdón, estos PK. Y voy a generar departamento acá. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar la base de datos. Está medio pinchada mi base, entonces pinchada digo que tarda un poquito. Debe tener un reloj ahí. Reserva 2025. Las tablas. Vamos a mirar la tabla de departamento que se creó por defecto en el esquema DBO. ¿Y qué tiene? Tiene la PK departamento que es la clave primaria. Bien, ahora, ¿cómo funciona esa clave primaria? En términos de gestión del motor. Si yo genero un nuevo registro, ¿m? Yo acá estoy desplegando, entonces miro un poquito las características. Toda clave primaria es, acá dice not null, pero no hace falta que ponga not null si la voy a definir como clave primaria. Toda clave primaria es única y not null, no acepta nulos. Ahora voy a hacer una operación de inserción de datos. Voy a usar insert into, que es la operación para insertar un registro dentro de una tabla. Es una sentencia de manipulación de datos. ¿Qué tabla? ¿Dentro de qué tabla quiero ingresar dentro de la tabla de departamento?
Abro paréntesis y especifico qué columnas, cuáles son las columnas a las cuales le voy a ingresar datos. Código departamento y nombre. Si yo acá especifico las columnas, después vamos a ver que es opcional. Pongo la palabra values, abro paréntesis y le agrego los valores en el mismo orden que está en el listado de columnas. Entonces, si primero puse código departamento, código departamento. ¿Mm? El nombre puede ser que sea int y no varchar. Exactamente. Bueno, ¿por qué está ahí? Porque ya en el modelo lógico estaba mal puesto. Y cuando pasó el código SQL se pasó con el tipo de datos. Sí, Profe, yo tengo otra pregunta para hacerle también. sí. Si en código de departamento tuviésemos identity, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que agregarle ahí en values? Eso es lo que le voy a mostrar. Bien, ahí cambié. ¿Sí? Vamos a mostrar cómo tratamos los valores cuando lo que estoy mostrando es, nosotros tomamos un SQL estándar que nos genera la herramienta, pegamos acá. Bueno, ¿cómo se comportan esa clave primaria que la estamos definiendo? ¿Mm? Ahora acá, este es un departamento. Bien, voy a insertar, vamos a ver si está bien escrito, este registro. Una fila afectada. Perfecto. Ahora voy a insertar otro registro más. Bien. ¿Qué estoy haciendo yo? Agregando valores a código departamento y agregándole valores a nombre. Código departamento, ¿qué es? Es una clave primaria. ¿Quién controla la inserción o que el código departamento sea único, not null? Esta restricción de clave primaria. Yo puedo agregar valores. A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Está bien la sintaxis? Está bien. Ejecuto. Violación de la clave primaria. Nos dice el nombre de la clave. Por eso es importante de la restricción. Es importante que nosotros tengamos el manejo de nombre de nuestras restricciones para tener también una buena interpretación de los resultados. Y acá nos dice cuál es el problema. Duplicado. Valor de clave duplicada. Tenemos que leer muy bien y leer cuando estemos trabajando los mensajes de error. Doble clic y nos muestra en qué línea es el error. Esto pasa cuando tenemos una clave primaria simple que es gestionada por el lado del sistema, se gestiona, por más que tenga una clave primaria establecida, los datos o el dato que se va a agregar como valor a la clave
Es un dato que nosotros le pasamos y le podemos pasar mal el dato. Bien, vamos a hacer una prueba para crear. Bueno, esperen, esperen. Vamos a probar. Vamos a hacer un select, una sentencia de consulta, asterisco es un comodín que nos muestra todas las columnas de una tabla y ponemos from, después del from, la tabla destino, a la cual vamos a hacer la consulta. Esta sentencia select nos va a mostrar todos los registros y todas las columnas de la tabla departamento. Y efectivamente, de los 3 intentos que hicimos, solamente hay 2 registros. ¿Mm? Vamos a crear ahora la misma tabla. Vamos a corregir ya acá varchar para no tener problema. Departamento test. Obviamente acá tengo que cambiar. ¿Qué pasa si intento crear este objeto como está? No está usado el nombre de la primary key. Exactamente. La primera key es un objeto de la base de datos. Cada objeto de la base de datos tiene que tener un nombre único. ¿Mm? Entonces, eh, eh, PK test, departamento test. ¿Mm? Bien. No, no era esto lo que quería hacer. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Refresh. Bueno, vamos a usar drop table. Vamos a usar ya esta sentencia. Drop table es una sentencia muy simple, demasiado simple, para algo tan poderoso. Nos borra toda la base de datos. ¿Mm? Perdón, toda la drop table, toda la tabla. ¿Mm? Cuando decimos que nos borra la tabla, nos borra la estructura, por lo cual borra, en el caso que tenga datos, borra, sin pedir confirmación. Bueno, voy a usar esta palabra clave en SQL Server, que es parte del lenguaje extendido del SQL Server. Es decir, que en MySQL no lo van a encontrar. Identity representa a una cláusula que condiciona el comportamiento de esa columna. ¿En qué condiciona? Que le dice al motor de base de datos que es el motor el que se va a encargar de darle un valor a esa columna. ¿Qué valor le va a dar? Y eso lo podemos especificar nosotros y decir, si no decimos nada, empieza en el valor 1 y va a incrementar por cada nuevo registro ingresado de 1 en 1. Puede haber un solo identity en cada tabla. Eh, Generalmente, y en la mayoría de los casos, cuando usamos identity en una columna, significa que esa columna va a ser utilizada como clave primaria de la tabla. ¿Por qué? Porque cumple con que va a ser un valor único que no se va a repetir dentro de la tabla. Vamos a verificar que sea así. Vamos a copiar de nuevo todo esto que está acá. Y ahora, como tenemos identity, código departamento, ya no tenemos que agregarle un valor a esa columna.
¿Por qué? Porque esa columna se va a gestionar eh, sola dentro de, dentro de la tabla. Es lo mismo Entonces que el out, está, ¿cómo? es lo mismo que auto increment. Auto increment en SQL Server no existe. Auto increment es una palabra clave que hace lo mismo en MySQL. Sí, tiene el mismo comportamiento. Entonces, por eso le dije que es una de palabra clave de SQL Server. En su correlación en MySQL sería auto increment. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? Vamos a ejecutar una fila afectada. Dice que ingresó el valor y no le dimos el valor a código departamento, pero lo tomó. ¿Por qué? Porque es el motor de base de datos el que está gestionando el valor de esa columna en esa tabla, porque le dijimos al motor de base de datos que esta columna va a ser identity. Y automáticamente va a 1. Agrego otra columna, vuelvo a consultar, están las dos. Agrego la tercera columna, vuelvo a consultar, están las tres. Bien, acá Fabián pregunta lo de la palabra go. Bueno, em, nada, nos genera pequeños grupos de código, bloques de código, que si yo tengo un bloque de código largo, ejecuto todo el script y en alguna parte salta un error, se para todo el script. En cambio, si le voy poniendo go, 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 por cada bloque ocurre un error, pasa al próximo bloque y sigue ejecutando. Salta un error, pasa al próximo bloque y sigue. Entonces son pequeños bloques de datos para la ejecución estructural y organizar un poco el código y frente a un error no para la ejecución, sino que pasa a la siguiente instrucción después del go. Profe, Sí, si nosotros, por ejemplo, qué sé yo, tipo creamos la base de datos, pero hubo algún error y usamos el Go para que vaya al use, no te va a dejar usar una base de datos que no esté activa, calculo. O si usas todo el script de una y tenés Go en los dos, puede ser que se creen todas las tablas en algún lugar. No sé si por defecto en master, porque la base de datos no se logró crear, por eso pregunto. no, no, claro, a ver, yo pondría un go acá y después lo pondría acá y dejaría que cree todo. Si hay un problema en la definición de datos, eh, que no me cree que salte, es decir, que no. A ver, por eso yo acá no lo puse. El Go yo lo pondría en algún conjunto de datos de inserción de estructuras. O si yo digo, bueno, tengo un error en un bloque, pero quiero que se siga ejecutando en el caso que surja un error y después yo puedo volver a revisar que es un bloque, son bloques independientes
que no dependen uno del otro, eh, sí, ahí lo agrupo. Si quiero que se ejecute todo y todo el conjunto de script, y si hay un error que pare, porque necesito todo el conjunto, que no continúe, y no voy poniendo Go. ¿Mm? Y está bien, no, en ese sentido no tiene mucha funcionalidad. Se tiene que crear la base de datos, ubicarte en la base de datos y crear las tablas. ¿Sí? De última, si vos no querés volver a crear la base de datos, lo que haces es poner el Go acá, crear la base de datos, y si surge algún error, que pasa lo siguiente, em, y no te sigue generando todo, entonces agarrar de acá y lo ejecutas. O sea, em, yo lo ocupo más para inserción independiente, cuando no tengo dependencia entre estructuras. Entonces, bueno, sucede un error que siga, si estoy haciendo un lote masivo, que siga la ejecución, que termine, después voy y reviso dónde pasó el error y ejecuto solamente ese grupo. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa cuando borramos un registro y estamos usando un identity? ¿Mm? Delete from departamento 3. Voy a usar una instrucción que es para borrar registros. Acá yo había hecho una instrucción para borrar una tabla. Borra la estructura de la tabla. Pero ahora quiero borrar un registro específico, uso delete. Delete from departamento, con una cláusula que siempre tiene que estar asociada al delete, que es una cláusula where que me dice puntualmente qué registro o conjunto de registros quiero borrar a partir de una condición especificada. En este caso, mi condición va a incluir el nombre de una columna del departamento test, que va a ser código de departamento, es igual a 3. ¿Qué pasa si borro ese último registro? Va a empezar en 3, va a seguir en 4. ¿Cuál es el comportamiento que va a tener el motor de base de datos con esos registros que voy borrando? ¿Mm? Chequeo si está bien, lo borro. Trigger no lo vimos. Identity sí, pero trigger no entra. Esos objetos no entran. Ni trigger, ni procedimiento almacenado, em, eh, transacciones tampoco, no va a entrar, funciones, no va a entrar vistas, no, todo eso no. Pero esto sí, por eso lo estoy mostrando. ¿Cómo definimos una clave primaria con identity, autogestionable por el motor de base de datos? Lo de trigger, transacciones, procedimiento almacenado, funciones, todo eso responde más a las reglas de negocio más amplias por eso hice esa introducción y acá nos vamos a centrar en lo que son los requerimientos específicos que se pueden implementar en el modelo de datos. ¿Mm? Bien, ahora, bien, Néstor, ahora voy a volver a insertar el registro que borré. ¿Qué valor va a tener mi clave primaria de la tabla de departamento? Hasta ahora tengo dos registros, que son estos dos que están acá, porque borré uno.
Voy a agregar un tercer registro. Agregué, perfecto. Este no es. 4. Borró el 3. Vamos a hacer lo mismo con la tabla anterior. Profe, una pregunta. Sí, En caso de que, qué sé yo, como muchas veces nosotros el enunciado en algunas tablas no nos da como tal una clave que identifique únicamente a cada tabla y optamos por poner una primary key. En el caso de que nosotros le pongamos una primary key, ¿está bien que siempre sea identity o se nos va a aclarar eso? se le va a aclarar cuando tenga que ser identity. Ah, ok, Sí, ok, ok. sí, sí. Profe, disculpe, yo tengo otra pregunta con respecto Sí, a eso también. El tema del identity, si uno como, digamos, puede llegar a forzar el ingreso de datos, digamos, eh, suponte que es identity, pero yo quiero que en ese campo vaya el dato 10. ¿Me va a dejar? vamos a probar qué pasa. Ok. Vamos a probar con el 3 y vamos a probar con el 6. Entonces, tiene un identity. Yo en MySQL sé cómo funciona esto. Vamos a ver cómo funciona en SQL Server. Chequeo que esté bien escrito mi sentencia. Dice que está ok. Y ahora ejecuto. Ejecuto una inserción de datos sobre el identity, código de departamento con un valor que ya lo borré. ¿Mm? Que si yo hago un select, veo que está intercalado. ¿Mm? 1, 2, 4. A ver qué pasa si quiero meter primero entre el 2 y el 4 y después vemos qué pasa si quiero meter uno posterior. ¿Mm? Salteando uno. Y vamos a hacer uno más que sea 5. Continuidad. Hay una palabra clave set identity inserts para configurar esta, esta variable global del motor de base de datos. Vamos a ver uno posterior, si lo mismo, y la continuidad también. ¿Qué significa esto? Que no lo puedo hacer por defecto. Por defecto no lo puedo hacer. Ahora, em, ¿es posible hacerlo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar esta variable global en el motor de base de datos y el motor de base de datos nos va a dejar insertar explícitamente, es decir, que nosotros le podemos dar un valor a una columna que la está manejando el motor de base de datos con Identity.
pero tenemos que configurar para que eso sea. Por defecto y por una cuestión de control también, no nos va a permitir hacerlo. Ingresar valores posteriores a lo que ya existen no es un problema. El problema es esto lo que intentamos hacer recién por algo que le quería mostrar acá. Agregamos uno más. Bien, vamos a ponerle 4. Bueno, mientras estemos borrando, después esto también vamos a mirar, cuando estemos borrando registros de una tabla independiente que no esté asociada con nadie, no pasa nada. Pero vamos a suponer que esta tabla de departamento está acá y está asociada a empleado. Le dijimos, mira, nosotros ya te hicimos el modelo de datos, pero ¿sabes qué? Eh, Nosotros estamos acostumbrados a manejar todas las restricciones, los controles de integridad por sistema. Nosotros manejamos por sistema, total no pasa nada, somos muy buenos haciendo lo que hacemos. El de la empresa dice, ah, bueno, si ustedes son buenos, síganlo haciendo. Y no hacen toda la validación por sistema. Pasan 4 años, la empresa dice, mira, estos vagos hicieron el software de escritorio para la gestión, pero la verdad que necesitamos una aplicación eh, móvil que consuma los datos. Y bueno, la empresa ya no va a hacer más. eh, Queremos hacer con otra empresa. Viene la otra empresa y dice, bueno, vamos a hacer el sistema. Empieza a trabajar el sistema y bueno, empieza y da la posibilidad de agregar y borrar departamentos. Y no hace los controles de verificación. Entonces borro. Departamento, voy, borro departamento. Vamos a controlar primero que estén todos. 1, 2, 3, 4. Borro el departamento 2. Desarrollo de software lo borro. Eh, y la restricción de integridad no estaban tan consistentes, por lo cual no, al borrar este departamento no se actualizaron todos los departamentos de empleados que tenían el código 2 departamento. Por lo cual el padre ya no va a existir, pero después dice, no, no, pará, eh, se va a insertar, el software también permite insertar datos en esta nueva aplicación móvil y vamos a ponerle, sí, no, no, que continúe, que busca los huecos, y acá le pone tesorería. eh, Inserta. Miro, está todo consecutivo, lindo. 1, 2, 3, 4, pero el dos, que era desarrollo de software y que se borró, se eliminó, pero no se actualizó porque todo estaba por sistema y no se actualizó en el tablero empleado. Después digo, ah, no, pero si están todos bien, che,
todo tiene su correspondiente a un control en departamento. No, no, pero esto originalmente era desarrollo de software, alguien lo borró, generó nueva instancia, pero ahora se llama tesorería con otras categorías, otro sistema de cobro, y a todo esto que cobraban como desarrolladores de software, ahora cobran como empleados de tesorería. Estamos pisando las CD antes creadas. Eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el control. Eso nunca va a pasar si es identity y con el check de insert off, así que no vamos a poder insertar por sobre el identity. Siempre que eliminemos y creamos un nuevo registro, va a ser un registro nuevo con un valor nuevo de identificador. Por si tuvimos algún problema de integridad, inclusive usando identity, si la parte de restricción está del lado del sistema, ¿vamos a tener sistemas huérfanos? Sí. ¿Vamos a tener datos inconsistentes, incoherentes? No, no vamos a tener, porque ese 2 no se va a poder ingresar más. ¿Van a ser huérfanos los dos? Sí. Inconsistencia que va a ser detectada y corregida. Ahora, esta inconsistencia en función de la falta de coherencia de los datos por haber borrado un registro y darle a ese mismo registro después otra descripción, otro valor, no es detectada fácilmente. Entonces, en esa cuestión tenemos que tener cuidado y entender el comportamiento. En el identity tenemos que entender también que pasa lo siguiente: se saltean los números cuando se borran, no hay y algo positivo para esto que estamos diciendo recién, ¿no? Profe, disculpe, Así que vos, sí, ¿y ese registro borrado que ya no aparece, digamos, cuando uno hace la query, digamos, tiene un nombre? como un nombre. Y, o sea, yo, por ejemplo, noto esa, por decirlo así, anomalía de que falta un código. ¿Cómo puedo decir acá hay un Ah, registro? no, no, no. A ver, eso no lo. A ver, si vos borraste un registro padre y quedaron los huérfanos, es una inconsistencia del sistema, eh, y se llaman, tal cual te lo estoy diciendo, registros huérfanos. Ujú, Ahora, cuando vos reemplazaste, eso incoherencia ya de los datos. Ya es muy difícil de detectarlo, claro. porque ya borraste un registro, le cambiaste, insertaste un nuevo registro con una semántica distinta, y también con un sentido distinto. Entonces, esto ya es incoherencia de los datos. Ya los datos no son coherentes, no representan lo que uno quiere almacenar, porque estoy pisando o reemplazando valores, que fueron, eliminados con anterioridad y no fueron eliminados de forma consistente para mantener la coherencia de los datos. Por eso, cuando pasa esto, o puede llegar a pasar, cuando tenemos todo el control de restricciones del lado del sistema. Cuando trabajamos con claves foráneas, que son restricciones de integridad de los datos, ya lo decimos, integridad para tener datos consistentes y coherentes, lo tenemos que hacer del lado del diseño lógico, de la implementación, con claves foráneas, por ejemplo, perdón, donde está empleado, voy a crear empleado con una referencia, vamos a hacer eso,
empleado, departamento. Acá tengo que hacer todas las constraints, una por una, ¿sí? Empleado, constraint de unicidad, empleado, y el atributo, en este caso quit, lo mismo con una constraint de unicidad en la tabla empleado, en el atributo email. ¿Mm? ¿Cuál es DNI empleado? ¿Dónde está? Acá. Bueno, las claves primarias como primer atributo. Profe, los tipos de data están todo en int también. Sí, sí, sí. Eso porque no lo hice bien en el LD Plus, ¿eh? Fíjense que si usan el LD Plus, tengan en cuenta de definir bien el tipo de datos. Código de departamento e integer. Perfecto. El código de departamento, la columna que va a, a relacionarse, va a actuar como clave foránea, tiene que ser del mismo tipo de datos que la clave primaria a la cual me estoy relacionando, ¿sí? No puedo hacer un varchar con un in, un bin con int, un date con un int, ¿no? El mismo tipo de datos. Voy a probar si está bien tabla de empleado. Perfecto. Bueno, todos son null. ¿Eh? Insert into, empleado. Le voy a agregar a todos un valor, por lo cual no voy a listar todas las columnas, por lo cual estoy obligado a ingresar en el mismo orden en el que se definieron en la estructura de datos, ¿sí? Primero ingreso el DNI, después ingreso el, el nombre, ¿sí? El nombre que vi por acá, apellido, una fecha de nacimiento en un formato estándar, que es un formato ISO, que es año, mes, día sin guiones y que es reconocible por todos los motores de base de datos ¿cómo es? Como fecha. Acá que me está saltando un error. Fecha, un email, un quit. Hacemos lo mismo. No, ¿qué pasó acá? Fecha de nacimiento. Ah, está bien. El quit e integer. Mm. Un email y el código de departamento. Vamos a la tabla de departamento. ¿Y qué tiene que ocurrir acá cuando inserte un código de departamento? Tiene que ser uno, 2, 3 o 4 los valores posibles. Tiene que existir en la tabla de departamento. Por eso, creo departamento y después creo empleado porque empleado referencia a departamento. Cuando voy a insertar un lote de datos, primero inserto
el lote de datos de departamento y después inserto empleado porque empleado llama, hace referencia a departamento. ¿Mm? Pongo dos. Cierro, punto y coma. Estoy insertando un registro dentro de la tabla empleado. Acá debe ser. Bueno, le vamos a poner un nombre chiquito. Un nombre chiquito. Ahí está. ¿Qué pasó? El número que le estaba agregando demasiado grande para un integer. Tenía que haber puesto begin acá en quit. ¿Eh? Bueno, vamos a mirar la tabla de empleado. Empleado. Ejecutamos la tabla de empleado y tenemos el registro. Si yo quiero, vamos a hacer otro y quiero insertar el departamento 5, 7. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá voy a tener dos errores. A ver, el cuide el mismo. Volví a cambiarlo. Error de clave foránea. Estoy intentando insertar un registro en la tabla de empleado de un departamento que no existe. Entonces, restricción de claves foráneas está cumpliendo esta restricción establecida. Vamos a lo que queríamos mostrar acá. Voy a borrar de la tabla de departamento el 2. Ahora mi restricción está del lado del motor de base de datos, ¿eh? Que no lo maneja el sistema, el software que se desarrolló. Lo manejamos nosotros. ¿Mm? Hay un conflicto con la clave foránea empleado departamento. ¿Por qué hay un conflicto? Porque existe un hijo, existe un registro en la base, en la tabla empleado que está haciendo referencia al valor que quiero borrar. Control de integridad de los datos, no lo voy a poder hacer. ¿Qué tengo que hacer? Borrar primero este registro y después eliminar el registro padre. De esa manera, borrar o actualizar el código, cualquiera de las dos cosas. De esa manera, mantengo la integridad de los datos a través del motor y la implementación del motor de la base de datos relacionales. Bien, ¿se entendió un poquito? Sería como que se crea de afuera hacia adentro y se borra de adentro hacia afuera. Exactamente. Muy bien, eso está muy bueno. Es el registro padre entonces el que se borra primero? ¿O eso no entendí? El hijo, El el hijo hijo. primero, para que no exista esa inconsistencia. Ah, ok. Exacto. Yo tengo que borrar este, el empleado. ¿Eh? Ah, Porque claro, el sí, sí, empleado sí. está llamando a departamento. Entonces borro este o cambio el código de departamento y después borro el, el registro que quería borrar. Lo voy a poder hacer porque ya no existe ningún registro en la tabla empleado que esté haciendo referencia a ese valor. Entonces tengo un proceso de borrado consistente y no voy a generar datos incoherentes en mi modelo. ¿Sí? ¿A dónde tenemos que llegar nosotros a esto? A tener bien desarrollado nuestro script con los nombres controlados de cada una de las restricciones que estemos haciendo
Este es el script que les estuve mostrando el otro día. Y un pequeño ejemplo de insert o lote de insert para validar nuestra estructura de datos. ¿Sí? Son dos o tres registros por tabla y un lote de validación, un registro de validación. A ver, inserto un DNI duplicado, ¿qué hace? Un género inválido, ¿qué hace? Una fecha futura cuando tengo solamente menor o igual al actual, ¿qué pasa? ¿Mm? Y tenemos nuestro script físico, funcional y verificado eh, en su comportamiento con las restricciones implementadas. ¿Mm? Esos ejemplos de Bien, errores también tenemos que elaborarlos, entonces, profe, si en el momento del sí, examen, sí, digamos, como casos de prueba, algo así, y, podría ser o no. sí, exactamente, ya lo tienen que hacer. Ahora con esto, agarren sus ejercicios, fíjense cómo están, agarren uno o dos, cómo están las restricciones, cómo definieron cada una de las restricciones y pruébenla, si funcionan o no. Si pueden, primero, si pueden ingresar datos válidos. El supuesto que están ingresando bien le permite ingresar bien un dato, porque a veces está mal definida la restricción y se dan cuenta que no pueden ingresar el dato. Em, Segundo, prueben las restricciones. Hagan un DNI duplicado, como me pasó recién, un quit duplicado, un email duplicado y que le salte la restricción. Cuando le salta la restricción es porque lo implementaron bien. ¿Estamos? Profe, una última pregunta yo. Sí. ¿Hay alguna regla para la nomenclatura de las, por ejemplo, las claves foráneas que están repetidas? ¿Cómo sería clave foránea repetida? A ver, vamos con un caso. Yo vi que puso, por ejemplo, departamento empleado a una, que hacía como que referencia a las dos tablas. Porque si siempre se Sí. pone el mismo el nombre, no te deja porque está repetido. Esa, departamento, empleo departamento, por ejemplo, que relaciona el empleado con el departamento. Bueno, ¿cómo es la nomenclatura que usamos? FK, guión bajo, tabla de origen, tabla de destino. En el caso que vos tengas, eh, que creo que hay un ejercicio que tiene una referencia a de la misma tabla, dos veces a otra tabla, por ejemplo, creo que era la de camiones, origen, destino, origen, localidad de destino, localidad de origen. Entonces tenés dos claves foráneas a la misma tabla, localidad. Entonces pones FK, eh, viaje, no, viaje, guión bajo, localidad. Como es origen, puedes poner origen. FK, viaje, localidad, destino. ¿Sí? Le das una palabra que lo distingan una de la otra por su naturaleza, comportamiento o la columna, alguna columna específica. No pueden haber dos claves con el mismo nombre. Entonces, la nomenclatura es esta para las claves foráneas. Origen, destino. Si hay dos o más referencias a la misma tabla, le vamos agregando al final eh, origen, destino, uno, dos. Lo que pasa es que ponerle uno, dos no te dice nada. Tiene que ser algo que represente la restricción. ¿Mm? Bien, profe, gracias. ¿Cómo ordenamos el script, Samuel? Así. Tablas, definir las tablas.
Puedes tomar la tabla de referencia del RD Plus, le agregás el identity como auto incremental, autogestionado por el motor, y después las restricciones las puedes ir poniendo con un alter table para tener una mejor organización visual de las restricciones y controlarla. Particularmente, yo la escribo así. Ahora, si la quieren poner dentro de la definición de las estructuras, la pueden hacer. Em, definimos de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro em, vamos insertando registros. Inserción de registro, inserción de registros. ¿Mm? Se pone todo como lo puse acá. Eh, empleado, no, acá no. Algo había hecho recién. Departamento algo había puesto. Departamento test. Y quiero hacer la referencia a cada empleado a departamento test. Lo pongo así. De cada empleado a departamento test. Pongo todo el nombre completo. Bien, Néstor. Este no. Estaba por subir. Pero si quieren le dejo este borrador. Esperen. Si quieren. Esto es lo que estuvimos haciendo ahora acá. Se los paso. Guardar. ¿Cómo se llama? Se los paso al Slack si quieren, si les interesa. Igual no tiene mucho, tiene esto insert, nada más que fuimos haciendo. El delete, el drop. Ah, eh, me habían preguntado, y con esto cierro. ¿Truncate es definición de estructura o de manipulación de datos? Me lo habían preguntado en la clase anterior. ¿Qué hace Truncate? Si yo tengo esta tabla de empleado y aplico un Truncate que ahora no va a funcionar porque tiene una referencia, va a borrar todos los registros de la tabla, pero los borra a los registros y después sigo insertando a continuación, por ejemplo, la departamento test, que no tiene ninguna referencia. Departamento test e identity. Si yo aplico un truncate, primero vamos a hacer esto, delete from departamento test. Ejecuto, así sin nada borré todo. Borré. Ahora, un truncate, ahora inserto un valor acá. Inserto. Miro departamento test. 5, 6, 7. Contable, desarrollo, me insertó bien, perfecto. Vamos a hacer un truncate sobre eso.
Vamos a mirar. Es lo mismo, eliminó todos los registros, lo mismo que hizo el delete. Miramos de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con respecto al anterior? ¿Se Reinició. acuerdan? Reinició, reinició el identity, reinició el índice. Un delete me borra todos los registros. Un drop table me borra toda la tabla, no la muestra más. Un truncate es como que combina el borrado de los registros o un drop table que borra todo, registro, estructura, pero vuelve a ejecutar el create table. Es decir, que borra y define nuevamente la tabla. Al definir nuevamente la tabla, reinicia todos los datos asociados y metadatos asociados, reinicia. Pone en cero el índice, el log asociado a la tabla, las estadísticas asociadas a la tabla, todo eso lo reinicia con el truncate table, a diferencia del delete. Entonces es una sentencia de definición de estructura, porque la borra y la vuelve a crear. ¿Mm? Esa es la diferencia con delete y con drop table. ¿Mm? Bueno, entonces decíamos que le dejo el script en el ELAC. Profe, ¿vamos a trabajar con esquemas o ese era un ejemplo nomás que puso ahí? Y no pueden trabajar con esquemas también sin ningún problema. Ah, bueno. Sí, sí. Datos, práctica laboratorio, script de algo era. Este. Y acá tenía otro más que voy a abrir la versión 2 de esta, que está con esquemas para que vean que tiene, este está todo así prolijito. Este versión 2. Bien, ahí está. Query Intros DDL 2025 versión 2. ¿Ese era? ¿O no? Bueno, sí, ese era. Bien, estamos, gente. Nos vemos esta noche. Hagan los, o revisen los ejercicios que ya lo tienen, los códigos, traten de organizarlos. Hagan 2 o 3 inserts para probar y lo vamos viendo ahora. Listo, nos vemos. Chao, profe, gracias. Está Nos perfecto. vemos, chao, chao.